Hola, bienvenidos a Noticias XR una vez más, tu espacio para conocer lo último del mundo de la realidad aumentada, realidad virtual y metaversos. La primera quincena de junio ha estado llena de novedades y algunas de estas vienen de dos eventos importantes. Se trata del F8 de Facebook y del Worldwide Developers Conference de Apple. Justo quiero empezar con las novedades de este último evento, en el que Apple trajo varias noticias interesantes para la AR. Como por ejemplo, Object Capture, una nueva API para Reality Kit 2 que permite capturar objetos y crear modelos 3D fotorrealistas. Por ejemplo, se podrá escanear una mesa, unas zapatillas del mundo real en minutos. La idea es acelerar lo que vendría a ser un proceso de fotogrametría. Hiro, sería genial que Emilius VGS pruebe esta herramienta, ¿no? ¡Qué buen chiste! Pero para eso primero debería tener una Mac. No seas mala, no la hagas sentir mal. Pero ya saben amigos, apoyen vía Patreon. Comentando un poco sobre Object Capture, esta es una API sencilla pero bastante potente, construida en el lenguaje de programación Swift. Y por el momento, solo funciona para el nuevo macOS 12 Monterey. Oh yeah, en español y en inglés. Ojo con eso, veo que esta herramienta puede ser muy útil para el e-commerce. ¿Te imaginas poder escanear un producto rápidamente, colgarlo en tu página web y que el usuario pueda visualizarlo con realidad aumentada? Definitivamente será un interesante avance que requiere de su masificación. Otra noticia de este evento fue el lanzamiento de Live Text. Se trata de una herramienta para el nuevo iOS 15 que permite reconocer y digitalizar el texto de las fotografías. Con esto el usuario puede buscar en función del texto seleccionado o llamar un número de teléfono reconocido en la imagen. ¿En dónde he visto eso antes? No sé, me parece quizá algo conocido. Ah, ya, vendría a ser algo así como la competencia a las funcionalidades de realidad aumentada que tiene Google Lens, ¿verdad? Exactamente, incluso Live Text tiene la capacidad de Google Lens para reconocer razas de perros, plantas, productos, entre otros. Poco a poco, Apple se va poniendo al día con Google. ¿Qué te pareció? Interesante jugada. Y continuamos con las noticias de la manzana. Ahora Apple Maps permitirá la navegación con realidad aumentada. Esto quiere decir que mientras los usuarios de iPhone navegan a pie, podrán seguir la ruta gracias a las indicaciones en realidad aumentada. A mí esta funcionalidad me parece genial porque se asemeja mucho al Leap View de Google Maps. Pero ahora solo está limitado a algunas ciudades como Londres, Los Ángeles, entre otras. Así que gente de Latinoamérica tendremos que esperar por ahora, como siempre. Ahora les traigo una noticia que nos llena de orgullo. Amigos latinos, únanse y apoyemos iniciativas como la LATAM XR Grant de Artisan. Este es uno de los procesos que han surgido a partir de la vinculación de la comunidad XR LATAM, en donde participa Emilius VGS. Él forma parte del directorio que estará revisando y aconsejando a los proyectos participantes. LATAM XR Grant es una iniciativa cuya misión es impulsar, difundir y apoyar monetariamente a artistas latinoamericanos que crean experiencias inmersivas. Aquí en Latinoamérica hay excelentes proyectos, pero necesitan ese pequeño gran impulso para despegar. Para más información, entra a la página y descubre todos los beneficios que tendrá el proyecto ganador. Es de verdad una gran oportunidad. Por favor, difunde por todos lados esta gran noticia. ¿Eres un artista XR latinoamericano? ¡Apúntate ya! Y hace apenas algunos días se realizó el E3 2021, uno de los eventos más importantes de la industria de los videojuegos. Todos los gamers del mundo se han alegrado por los diferentes lanzamientos de juegos que tendremos en las próximas semanas. Pero algo que no podemos dejar pasar aquí es el impulso a los videojuegos de realidad virtual. Entre los trailers que pasaron se podría decir que predominan los juegos de shooters, alta cantidad de disparos, entrenamiento en equipo y adrenalina. Lo que más me preocupa es la latencia, pero claro, también me preocupa lo mala que soy jugando este tipo de juegos. Me parecen juegos interesantes, pero como todo en la vida, y sobre todo en el marketing, primero es necesario probarlo para luego creer. Personalmente me llamó mucho la atención el juego llamado Unplugged. Es algo así como un Guitar Hero, pero en realidad virtual, donde usaremos nuestras manitas para tocar la guitarra y conseguir las notas perfectas.
Y siguiendo esa línea, no puedo dejar de pasar el videojuego Smash Drums. Conviértete en un baterista perfecto con este videojuego. Por otro lado, ¿quién no ha visto Sam y Max? Es uno de mis dibujos favoritos de la infancia, viendo Fox Kids en pijama como 7 días seguidos. ¡Ay, qué grandes épocas! Y claro, apega a la nostalgia para crear este mundo VR. Yo lo quiero, sin lugar a dudas. En fin, los amigos de Upload VR han publicado todos los videos y los demos de los juegos. Te dejaré la información en la página web de Emilius VGS. Y para cerrar con las noticias, les quiero contar las novedades de SparkR anunciadas en el F8 de Facebook. En el evento se anunció el nuevo API Multipeer en su versión beta, que permitirá crear filtros que puedan ser compartidos por participantes en videollamadas. Funcionará tanto en Messenger, Instagram y para su línea de cámaras inteligentes llamadas Portal. En el evento se mostraron varios ejemplos del tipo de experiencias que se pueden crear. ¿Te imaginas hacer videollamadas por tu cumpleaños y poder ponerle a tus invitados gorritos y también tirarle confeti virtual? Con esta API también se podrán desarrollar efectos tipo juegos para que los participantes se diviertan mientras conversan con sus familiares o amigos. Otra novedad de SparkR es el Full Body Tracking, aunque no está todavía disponible, pero me imagino que pronto lo estará. Con esta funcionalidad se podrá crear filtros para diferentes movimientos y gestos corporales. Si bien Snapchat ya se había adelantado con un tracking similar, más vale tarde que nunca, ¿no creen? Y quiero agradecer por todo el apoyo que le están dando a los videos de noticias XR, pero ahora quiero mencionar y felicitar a una creadora muy interesante que ha utilizado una de las últimas funcionalidades. Se trata del Skin Segmentation. Ella se llama Bárbara Barliani y ha creado un efecto sorprendente con el que tu cuerpo obtiene un estilo robotizado. Por algo se llama Metallic Bodied Robot. Pruébalo y sigue a esta usuaria. Estas han sido todas las noticias XR por hoy. No olvides de seguir a Emilius VGS en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos en un próximo video y nos vemos en el metaverso. Bye bye.